Vamos a estar hablando de 7 derramamientos de la sangre de Jesús. El sábado pasado hablamos acerca de la sangre que derramó de su frente en el Getsemaní. Hoy vamos a hablar acerca de la sangre que fue derramada por su cuerpo llagado en la cruz del Calvario. Así es que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por tus misericordias. Te damos gracias por tu gran amor, por este sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, por amor, para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para santificarnos, para justificarnos, para bendecirnos, Señor. Te damos muchas gracias y pedimos que sea tu Santo Espíritu trayendo espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, que hoy podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que podamos aprender, Señor Jesús, acerca de este gran sacrificio y todas sus bendiciones para que podamos gozarlas en plenitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el libro que estamos viendo se llama Tan solo una gota de la sangre de Jesús, y yo creo que hoy se los voy a pasar ahí en el grupo de las reinas de Dios para que todos tengan una copia, y sobre todo porque el día de hoy sí les voy a encargar una tarea y van a necesitar el libro, así es que por eso se las voy a mandar ahí. Va a ser también como siempre lo hemos hecho en pandemia, ¿verdad? Un libro digital, pero yo sé que va a ser de grande bendición para todos ustedes. Y quiero empezar con esta historia de un doctor. Viene también aquí en el libro el doctor Claudio Barlow. Dice que era un médico americano que estaba trabajando en China. Y esto nos va a recordar mucho de lo que estamos pasando y viendo en lo de la pandemia, porque dice que cuando una nueva y devastadora plaga azotó y afectó a muchas personas sin que nadie pudiera hallar una cura, Barlow pidió que dejasen entrar uno de los pacientes a los Estados Unidos para estudiar y observar la enfermedad, pero le fue negado por temor al contagio. Y como el doctor había acumulado muchos datos sobre el mal al observar y cuidar a sus pacientes, viajó a los Estados Unidos llevando consigo 2 frascos de gérmenes recolectados. Cuando el barco iba llegando, bebió el contenido de los frascos. Luego fue a la Universidad Johns Hopkins y se puso en las manos de sus antiguos profesores. Entregó sus notas hechas en China y les dijo: quiero que experimenten conmigo, hagan lo que puedan, pero sálvenme la vida. Si es posible, de alguna manera, encuentren una solución para la gente de China. Afortunadamente pudieron curarlo y salvar su vida y la de miles más. Por lo tanto, nosotros, dice, de igual manera, Dios se interesó tanto por nosotros que no descansó hasta hallar la cura, pero la cura del pecado, para poder darnos la salvación. Y lo que esto nos recuerda es que Jesús cargó el pecado de todo el mundo en su propio cuerpo para poder ser la solución para el pecado. Jesús cargó en su cuerpo todas las enfermedades, todas, no importa cuán rara sea, Él cargó en su propio cuerpo también todas las enfermedades para hoy poder ser la cura y poder ser la medicina que cada uno de nosotros necesitamos para las enfermedades, para el pecado y para las maldiciones. Así es que vamos a compartir aquí el PowerPoint para que me puedan estar siguiendo. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, se interesó tanto por ti, por mí, por todos los pecadores, y aceptó cargar con nuestra enfermedad en su propio cuerpo. ¿Para qué? Para poder darnos la medicina. Él es nuestra cura divina a las enfermedades. Él es la cura divina a el pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de una palabra bien importante que es la redención.
¿Qué significa la redención? Yo sé que todos hemos escuchado esta palabra en muchas ocasiones, pero ¿qué significa redención? Porque esto tiene mucho que ver con el derramamiento de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver que se deriva de 3 vocablos griegos y vamos a empezar con el primero, agorazo. Y agorazo nos enseña acerca de comprar en el mercado. Esta palabra encierra todo el comercio ocurrido en un mercado de esclavos. Cuando ibas como si entrabas en un mercado y comprabas a un esclavo, y también la palabra exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. La palabra expresa lo que ocurría con un esclavo que era comprado y puesto fuera del mercado. Y también tenemos la otra palabra que es lutro, que significa soltar, que es poner en libertad mediante el pago de un precio. Aquí lo interesante que vamos a ver es que todos y cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado, todos. Porque tú quizás preguntas, pero puesta en libertad de qué? A lo mejor algunos estaban tomando nota, déjame, lo vuelvo a poner. A lo mejor algunos preguntan, bueno, pero ¿el pecado de qué? Y nosotros sabemos que el pecado trae mucha consecuencia y la verdad es que redención significa, para ponerlo de una manera bien sencilla, redención significa ser puestos en libertad. Y Jesús fue el que pagó el precio de esa redención para que tú y yo pudiésemos ser puestos en libertad, porque la realidad de todas las cosas es que todos y cada uno de nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos al pecado y lo más triste es que nadie de nosotros podía comprar el precio de la libertad. La palabra del Señor nos dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que todos éramos esclavos del pecado, pero Jesús vino y nos dio esa redención, nos compró a un precio muy alto, que fue el precio de su sangre, la sangre que fue derramada de su cuerpo llagado, fue el precio que Él pagó para poder rescatarnos a nosotros del pecado. El pecado, sabemos por qué necesitábamos ser liberados, porque el pecado trae consecuencias terribles, la muerte espiritual, la enfermedad y la ruina. La sangre que Jesús derramó de su cuerpo llagado se convirtió en el precio de nuestra redención. Así es que ese precio fue un precio muy alto y es el valor de la sangre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Yo quiero que mires lo que dice Salmos capítulo 49, versículos 7 al 8. Esta gran verdad, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás hubiésemos nosotros poder ser libres si no es porque Jesucristo dijo, yo cargo su pecado, yo cargo su enfermedad, yo cargo su maldición, yo derramo mi sangre como el pago, el precio para la libertad de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 22 también nos enseña una gran verdad, y es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace el pago, no se hace la compra. Y así como cuando nosotros vamos al mercado, que compramos algo y nos dan un recibo y ese recibo dice que eso es nuestro, de la misma forma, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ese es nuestro recibo de que alguien ya pagó nuestra cuenta y ese fue Jesucristo a precio de sangre.
Una de las cosas que vamos a aprender hoy, que es bien importante entender, es que ese sacrificio que Jesús hizo, esa compra que nos libertó de la esclavitud, esa redención divina incluye todo. Y quiero que vayamos a una historia en Éxodo capítulo 10, versículos 7 al 11. Y yo sé que es una historia que muchos conocemos, la historia de Faraón, cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y quiero que escuchemos lo que dice la palabra del Señor, porque esto también sucede con nosotros hoy en día. El diablo siempre está tratando de negociar que tú no obtengas toda la redención, toda la plenitud, todo lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Mira la historia que tenemos aquí en Éxodo 10. Dice, los consejeros egipcios le dijeron al rey, ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a Dios. No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina porque ya estaban ocurriendo las plagas en Egipto, las plagas que Dios había mandado para que Faraón libertara a su pueblo. El rey, dice, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Y Moisés le contestó, debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Y con tono burlón el rey le dijo, ah, sí, cómo no. Y por supuesto su Dios les va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Y enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Y esta es la negociación que Satanás siempre quiere hacer. Faraón les decía, solamente ustedes los hombres, pero sus hijos y todo lo demás se va a quedar aquí conmigo. Y a veces cuando se trata también de la salvación, de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, a veces el diablo quiere que nosotros nos conformemos con menos y nos dice, solamente tú, con que solamente tú seas salva, olvídate de tu familia. Tu esposo nunca va a cambiar, tus hijos nunca van a dejar de ser rebeldes y solamente tú. Pero lo bueno que Moisés fue firme y él dijo, no, nos vamos a ir todos o no se va nadie. Y nosotros también tenemos que ser así. Toda mi familia, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y después él siguió negociando y después les dijo, bueno, está bien, llévense a sus hijos, pero sus vacas y sus riquezas, dijo, esa las van a dejar aquí, esas no se la van a llevar. Y lo mismo sucede también con nosotros. A veces nosotros pensamos que, bueno, ya soy salva. ¿Qué importa que viva en la ruina? ¿Qué importa que viva en la miseria? ¿Qué importa que viva en la pobreza? Y nos conformamos porque dejamos que los pensamientos del enemigo sean nuestros propios pensamientos. Pero no, Jesús también pagó el precio de nuestra maldición. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Jesús se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Jesús tomó todo el pecado para que todos pudiésemos ser libres del pecado, de la enfermedad y de toda consecuencia del pecado. Y nosotros no debemos de descansar, de clamar al Señor y de aplicar esa sangre que fue vertida para la libertad en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud y en nuestras finanzas y en nuestra familia. Así es que si el enemigo viene a querer negociar, usted debe de seguir orando y seguir clamando y seguir aplicando esa sangre, porque el propósito de esa sangre fue darnos una redención total en donde todo está incluido. Así es que no nos
conformemos. Vamos a hablar acerca de la plenitud de la redención. Qué importante es conocer la plenitud de la redención. Cuando Jesús vino a redimirnos, cuando Jesús vino a comprar a precio de sangre nuestra libertad y nuestra redención, nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, abarca estas tres áreas principales. La primera de ellas es la redención espiritual. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así es que cada vez que nosotros encontremos rebeldía en nosotros, en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, debemos de saber que ya se pagó un precio. Él fue flagelado, golpeado, herido por cada uno de esos pecados, rebeliones y por todo. Y en cada latigazo, Jesús estaba soportando el castigo por nuestro pecado y nuestras rebeliones. Cuando nosotros aplicamos la sangre que brotó de ese cuerpo herido, de ese cuerpo llagado, de ese cuerpo latigado de Jesús, nosotros somos libres de la rebelión del pecado. Jesús ya pagó. Y también hay otra área que es la área de la redención física. Y dice la palabra del Señor en Isaías 53:5, la segunda parte, dice que por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida. En esa herida Él cargó todas las enfermedades pasadas, presentes y futuras. Todas las enfermedades fueron puestas en esa herida para que nosotros no la cargásemos. Ese fue el propósito de Él cargarlo, pagar el precio por la sanidad. Sabemos que la enfermedad no es un estado natural del ser humano, sino que vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. En Deuteronomio nos hablaba acerca de las maldiciones y decía que si el pueblo de Dios no obedecía, dijo, todas estas enfermedades vendrán sobre ustedes, y comienza a enlistar. El origen de todas esas enfermedades es el pecado. Pero Jesús fue flagelado para que usted y yo no tengamos que soportar el flagelo de la enfermedad. Así es que por eso nosotros siempre declaramos esa palabra cuando oramos, que por su llaga nosotros fuimos curados hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y la tercera parte es la redención financiera. La palabra también nos enseña que la pobreza es producto de la maldición generacional por causa del pecado. Y vamos a ver 3 versículos que hablan acerca de esta gran verdad. El primero está ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. Y dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta es la consecuencia de la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 al 48, también dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La consecuencia de no servir al Señor con alegría y con gozo. Y la tercera, dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, la pobreza
y la maldición viene como consecuencia de estas 3 razones que hemos visto en estos versículos. Algunas de estas razones son, número 1, la desobediencia, número 2, no servir al Señor con alegría, y el número 3 es fallar con nuestro diezmo. Pero con su sacrificio en la cruz, Jesucristo nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de su provisión divina. El Señor mismo es la principal fuente para satisfacer todas nuestras necesidades. Como dice Salmo capítulo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él mismo es la fuente principal de todas nuestras bendiciones, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que servir con alegría y tenemos que ser también responsable con pagar al Señor nuestros diezmos y ofrendas para entonces poder clamar al Señor para que esa sangre nos haga libre de toda maldición a consecuencia de la desobediencia. La palabra de Dios también nos enseña 5 confesiones sobre lo que la sangre de Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y esas 5 confesiones es la tarea que vamos a dejar el día de hoy. Por eso ahorita les voy a mandar el libro ahí en el grupo de las reinas. Porque esta es la parte más importante, que es cuando comenzamos a aplicar lo que hemos aprendido. Cuando comenzamos a aplicar la sangre de Cristo, cuando comenzamos a confesar con nuestra boca el poder de la sangre de Jesús, el poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la tarea va a ser esta, memorizar, orar y declarar a diario hasta que se vuelva parte de tu vocabulario, que se vuelva parte de tu oración, para que comencemos a disfrutar de la plenitud de la redención a través de la oración. Entonces, aquí tenemos las 5 confesiones que vamos a estar estudiando entre semana, orando, meditando, leyendo, memorizando, orándola diariamente. Número 1, redención. Número 2, perdón. Número 3, limpieza. Número 4, justificación. Y número 5, santificación. Para cada una de ellas hay una oración y hay mucho que nosotros podemos aprender y aplicar para ser no únicamente oidoras, sino hacedoras de su palabra y comenzar a aplicar esa sangre en cada una de esas áreas. Y es importante saberlo. Yo soy redimida. Yo soy perdonada. Yo soy limpiada, estoy pura, estoy limpia por la sangre de Cristo. Yo soy justificada, soy la justicia de Cristo, como si nunca hubiese pecado. Jesús, por ese sacrificio, me hizo justa y yo soy santificada, soy santa para Cristo, apartada para Dios. Esas